As-salamu alaikum, buenas tardes. La bestia rubia, el nuevo Hitler Trump, ha dicho que no necesita el derecho internacional, que su propia moralidad, muy calvinista, está por encima del derecho internacional. En 48 horas ha advertido de que si matan a alguno de los rebeldes, soltados por él, esa jauría nazi, atacará sin contemplaciones en 48 horas a Irán. Una excusa tan burda como la del narcoterrorismo a don Nicolás Maduro. ¿Quiénes son los ideólogos de este ataque y cómo se va a producir y cómo está plasmado ese ataque en un proyecto que, junto a otro de esos memes que circulan dentro de la fachosfera, que es el de reemigración, el complemento que va con el de reemigración es el de recolonización. Recolonización es la otra idea fuerza, meme más bien, de estos teóricos neonazis del Cuarto Reich. Vamos a verlo. Son los que tienen en pantalla. El equipo A va a por Irán. El equipo A va a por... ¿Quiénes son? El equipo A está formado por el que lo financia, que es Peter Thiel, el propietario de PayPal, esa empresa muy útil para los que hacen cosas, cofundada con Elon Musk, el otro nazi. Peter Thiel es un nazi atípico, o no tan típico, si ven ustedes el artículo, la esvástica rosa, porque es un homosexual y que está casado con otro hombre. Nick Land es el discípulo, el que aparece el primero de los cuatro de este combo, es el discípulo del que tienen abajo, que es Curtis Yarvin. Curtis Yarvin es un bloguero, igual que el anterior. Era un trabajador, un subalterno, un empleado de Peter Thiel, este multimillonario, dueño de PayPal y uno de los personajes clave de Silicon Valley. Es un transhumanista, igual que Nick Land. Curtis Yarvin trabajó para él le financió, hizo un proyecto como empleado y después pues no ha dejado de citarle y mencionarle. Igual sus escritos teóricos apologéticos de este concepto de la recolonización, volver a la era del colonialismo, y mucho más brutal que lo que había sido en épocas pasadas. El nazismo se queda corto, Decimos Cuarto Reich, pero esto es más extremo que los nazis, más extremo que lo más extremo de las SS pudieran imaginar. No en vano se inspiran en Ébola, que está por el sistema de castas, ¿no? Estos tecnócratas. Vance, el vicepresidente de Trump, también cita a este personaje, a Curtis Yarvin, y lo ha citado también Bannon. Bannon, en su página web de noticias Breitbart, menciona continuamente a Curtis Yarvin como su principal ideólogo. Y Curtis Yarvin, a su vez, este que hace de MA, pues menciona a Ébola y de hecho en su blog se denomina a sí mismo como perteneciente al grupo UR, que era como el grupo de magia del reaccionario Julius Evola. Este movimiento, formado por Curtis Yarvin y su discípulo Nick Land, se autodenomina movimiento neorreaccionario. También lo denomina Curtis Yarvin formalismo, que es una actualización de las ideas libertarias en clave absolutista, o también lo denomina el tecnomonarquismo o la tecnomonarquía, esa alianza entre que ya hiciera la Revolución Conservadora Alemana, Conservative Revolution, que llamaban modernismo reaccionario. Modernismo reaccionario. El proyecto de Curtis Yarvin es recolonizar. Nick Land aquí sería Aníbal. Matt Walsh es un bloguero y autor de documentales, uno a favor del racismo y contra el antirracismo, otro en contra de la ideología de género, a pesar de que estos colegas suyos, todos ellos, de una manera u otra, defienden a la ideología de género igual que Dugin.
Este Matt Walsh también defiende el concepto de recolonización, lo vamos a ver. Curtis Jarvin es el que hace DMA, Matt Walsh de Murdoch, y Peter Thiel, el millonario, pues de Phoenix, ¿no? Hay un artículo clave que es el de recolonización. Es un artículo que escribió y que está traducido al español y al francés en la web El Continental. Pueden encontrarlo. Recolonización, el método Jarvin para controlar el mundo. Recolonización es el plan que tiene para Irán. Él cita a Persia en este documento. Y él plantea una diferencia con lo que había sido el colonialismo en Irak o las campañas de libertad duradera de Trump y compañía. Él plantea un nuevo tipo de colonialismo. Dice que por qué ha fracasado el colonialismo en Irak, por qué llevó tantos años, por qué ha fracasado en Libia después de deponer a Gaddafi y que está inmersa en una guerra civil interminable, y en otros lugares ha sucedido lo mismo. Se plantea que el error fue lo que él denomina en este documento que escribió hacia el 2008 y que ahora circula en la administración de Trump, sobre todo leído por su vicepresidente Vance, que también ha retuiteado al otro personaje del equipo A Matt Walsh. Él dice que el error ha sido pensar que había que convencer los corazones de los colonizados, pero lo que propone este personaje, Jarvin, que tiene un seudónimo, Bonver, Jarvin es este tecnócrata, la fuerza, volver al uso de la fuerza faraónica, y el error, y poner al mando de Irán, Persia la denomina él, ya volviendo a esa reminiscencia pagana y a este etnoestado nacionalista, que siempre es su estrategia de fomentar los nacionalismos identitarios para atacar a las civilizaciones, a las religiones y a los países y volverlos un enjambre que es incapaz de tener una soberanía propia porque lo divide. Divide y vencerás, que siempre ha sido el lema de Maquiavelo y que después toman para sí los anglo-venecianos, es decir, el imperio angloamericano. Entonces, su estrategia, él propone aquí que cuando se ataque a Persia, cuando se ataque a Irán, claro, esa propuesta es un imperialismo totalmente cruento. Poner a un americano al mando. Pero al parecer, y le están escuchando esta administración, al parecer ya tienen pensado quién va a ser este angloamericano, que ilegítimo porque fue el que se opuso a la nacionalización de Mossadegh del petróleo iraní, y cuando él 2 veces huido, era su abuelo, el abuelo de este personaje, el Reza Pahlavi, huyó cuando Mossadegh nacionalizó el petróleo iraní. Los americanos, el imperio angloamericano, le respaldaron para que volviera. Hay un personaje que es Khoshani, pues vino a instrumentalizarlo porque se oponía al laicismo, mejor dicho, a la secularización de Mossadegh, pero lo cierto es que no pudo instrumentalizarlo, más bien fue al revés, y este personaje, el abuelo de Reza Pahlavi, este Shah de nazi, simpatizante de Hitler, había sido su antepasado, pues este personaje arianista, este emperador, continuó, le devolvió a Inglaterra la propiedad el uso del petróleo iraní. Y no solo eso, sino que continuó con la secularización de Mossadegh. Eso llevó a que finalmente Khomeini se volviera a exiliar, por eso doblemente exiliado, y finalmente murió
en el exilio. Ahora el Imperio Angloamericano prepara a este personaje que tiene en pantalla, que es su nieto, Reza Pahlavi, su nieto, que como ven, bueno, aparentemente, si pensamos bien, está teniendo un guiño con los sionistas que le pagan. Ahí está con rabinos en el muro de las lamentaciones. No sabemos si está rezando a la manera judía, si simplemente lo hace como un guiño cultural, una gracieta para congraciarse con sus amos. Pues, en cualquier caso, pues sería otra cosa. Pero en cualquier caso, este es un cipayo. Es un cipayo del Imperio Angloamericano que quiere poner a dedazo, siguiendo las instrucciones de Curtis Yarvin, de dejarse de estos colonialismos fallidos, como fue Irak, de dejar en manos de la población local nativa la transición y poner directamente, ser tutelados directamente por la metrópolis, incluso con presidentes metropolitanos. Este sería el caso total de Irán, ¿no? Este personaje está desvinculado de Irán, vive en Estados Unidos, es un sionista. Este personaje, pues, es un sionista que vive en Estados Unidos, es un autócrata que quiere destruir el principio de soberanía popular, igual que Trump, por cierto. Es un autócrata, un emperador a la vieja usanza, reaccionario, medieval, en el peor sentido de la palabra, que está por una especie de sistema de castas, como estos tecnócratas de Silicon Valley, y quiere, pues, por el dedazo angloamericano, ponerse. En Venezuela, pues parece que van a seguir la misma estrategia del plan de recolonización de Curtis Yarvin de 2008, ese documento, y que en Venezuela esté bajo la administración de Trump durante interminablemente, ha dicho el personaje Trump, ha dicho de modo indefinido, tanto su petróleo como la gobernanza del país, aunque esté ahí en un entretiempo Delcy Rodríguez, pero la idea es que, como en el caso de este sionista autócrata emperador, este personaje de antiguo régimen, la idea es que pongan a la Corina Machado, a la Premio Nobel de la Paz, que también, Corina Machado, pues ella también hace ese tipo de genuflexiones o de cosas en el muro de las lamentaciones. Ella también ese personaje metropolitano puesto a dedo por las élites en contra de la población nativa y que también vive en Estados Unidos, ¿no? Y puesta a dedo por la población nativa. Ella también ha estado en el muro de las lamentaciones. Esta personaje, Corina Machado, la premio Nobel, que se quedó decepcionada porque Trump puso a la vicepresidenta traidora, pero bueno, hay que entender el factor humano, ¿no? Que todos vieron lo de Gaddafi, el empalamiento de Gaddafi, y se echan a temblar como Petro, lógico, nos enfrentamos a algo que es peor que un leviatán, ¿no? A un auténtico nuevo hitlerismo, un auténtico demonio, y quién es capaz de ponerse en el lugar de esos gobernantes, y el único que ha sido capaz ha sido Gaddafi. Gaddafi fue el único que fue capaz de afrontar el martirio y asumir hasta el último momento el honor y la defensa de la soberanía y de la ley natural hasta el último momento. Los demás, es humano, es comprensible, no se, o escapan como Assad o se entregan. O sea, esto no, bueno, se entrega, pero y fue secuestrado también, obviamente, ¿no? Pero esto es humano, es comprensible, es comprensible. Entonces, este personaje, luego hablaremos, vamos a dividir este vídeo en dos secciones. La primera sección será cómo ha llegado Irán hasta aquí. Y la segunda sección, cuál es la ideología del neocolonialismo o recolonizadora de esta jarca. La ideología recolonizadora de esta jarca que vamos a analizar comentando, resumiendo los capítulos someramente y el contenido del libro La Ilustración Oscura de Nick Land, el transhumanista, que es el discípulo
este Curtis Yarvin, este filósofo, es decir, mucho, es bastante, solo hace como tweets y bloguea de frases muy cortas, estilo anglosajón, pero es el gurú de Vance y de Bannon, del vicepresidente Trump, y están aplicando su hoja de ruta, su estrategia de recolonización. Su hoja de ruta, recolonización, es el método para controlar un Estado extranjero. Este método, o sea, lo escribió Yarvin en 2008 y aquí traza su estrategia, ¿no? Que es dejarlo en manos de la metrópoli, no hacer fase de transición, no darle el poder a los locales, a los nativos, y poner a un presidente a dedo metropolitano. La estrategia que están aplicando en Venezuela, que quieren aplicar en Venezuela con Corina Machado, y que ha dicho Trump que de manera indefinida van a permanecer como Estado número 51 bajo la gobernanza de Estados Unidos, Venezuela. La misma estrategia quiere aplicar en Groenlandia. Ya no es colonialismo a la vieja usanza, es anexión. Es decir, lo que está actualizando Yarvin es la estrategia hitlerista. El hitlerismo no se veía en el mundo desde la época del sionismo, cuando la gran tragedia en 1946, que la ONU encima la reconoce. Desde el sionismo y desde el hitlerismo no se veía esta forma extrema de colonialismo, que no es colonialismo a la vieja usanza, sino es anexión, anexionismo. Virreinatos como los que ya el carnicero Colón y Hernán Cortés pues hicieron en Latinoamérica contra los pobladores originarios. Anexión como la que hizo Hitler en los Sudetes y Europa dejaba hacer y contemporaneizaba. Lo mismo que con Trump, a pesar de que Felipe VI ha hecho muy bien, ha defendido el derecho internacional y ha criticado a este nuevo Hitler. Este proyecto neo-hitlerista de anexionismo, como hizo Hitler con los Sudetes y luego con Polonia, que hasta ahí ya Europa dijo que hasta aquí hemos llegado, a pesar de que ellos habían sido los que subieron al poder y los que financiaron los Windsor. Trump es exactamente lo mismo, pero vamos a ver cómo acaba esto. Con Groenlandia y con Canadá quieren hacer exactamente lo mismo. La misma política anexionista. Y con Irán exactamente lo mismo. Por eso en Venezuela tienen a Corina Machado y en Irán a este Reza Pahlavi, autócrata de antiguo régimen. Esta idea de antiguo régimen no lo decimos por metáfora o retórica, sino que ellos mismos, Nick Land en su libro La Ilustración Oscura y en sus blogs y artículos, Curtis Yarvin, habla claramente de volver al antiguo régimen y al absolutismo. Tiene un documento, un libro, Curtis Yarvin, que ha hecho este mismo 2025, sobre la llegada al poder de Trump, esta segunda llegada. La hizo poco antes de la investidura, el triunfo electoral fue pues, a finales de 2024, y poco antes de la investidura, en enero, escribe un artículo, Curtis Yarvin, que se llama Situación y Solución, Situation and Solution. Aquí plantea que Trump no ha podido cumplir el objetivo, que el objetivo para él, en su primera legislatura, interrumpida por su derrota electoral, ahora su retorno por segunda vez. Por eso los traductores de El Continental lo titulan Trump 2, Trump 2.0. Él dice que no ha podido hacer nada porque dentro del mundo electoral, dentro del mundo democrático parlamentario, no se puede hacer nada, ¿no? Lo que dice Trump del Deep State, de la sociedad civil, los medios, ¿no? Por eso Trump siempre ataca a los medios, etcétera, ¿no? Entonces, él llama a este conglomerado de medios, Deep State, de sociedad civil, derechos humanos, derecho internacional, lo llama Curtis Yarvin la catedral. Entonces dice que con la democracia parlamentaria, con un sistema electoral, no se puede hacer nada contra la catedral y que para luchar contra la catedral hay que hacer un cambio de régimen. Entonces lo que plantea Curtis Yarvin es el hard party. Dice que Trump solo podrá cumplir su visión de una auténtica revolución reaccionaria, valga la paradoja, solo podrá cumplir su misión de acabar con lo que él llama la catedral o el pantano. ¿Acabar para qué? Él dice que hay que acabar con la democracia
El libertarianismo lo critica porque dice que es imposible de aplicar porque siempre va a existir un Estado, siempre va a existir, una golosina suficientemente apetitosa como para alguien renuncie a ella, dice así Curtis Yarvin y lo repite su discípulo Nick Land. El Leviatán, el Estado es una golosina suficientemente apetitosa como para que la humanidad renuncie a ella. Por lo tanto, como nadie va a renunciar, los libertarios son ingenuos o pecan, entre comillas, de optimismo. La única solución, por lo tanto, que actualiza el libertarianismo, Curtis Yarvin, por eso lo llama tecnomonarquismo, tecnomonarquía, o sea, un libertarianismo absolutista, valga la paradoja también, el oxímoron, porque la palabra liberalismo, se crea en España, en Cádiz, contra absolutismo. Es una palabra opuesta a absolutismo, es una palabra española que luego copian los anglos. Y ahora él identifica, sin noticia alguna genealógica, esta palabra con absolutismo, o sea, un liberalismo absolutista. Él lo llama también lo que hacían del despotismo ilustrado del siglo XVIII, ¿no? O el bonapartismo, etc. Y él dice que tiene que ser como una especie de CEO, como lo es Trump o Elon Musk o Peter Thiel, el que sea el nuevo monarca absoluto. En lo de ilustrado lo dicen con sorna porque lo llaman ilustración oscura, es decir, destruir todos los ideales de 1789. Están en contra de los ideales de la Revolución Francesa, de soberanía popular y, por supuesto, de los ideales escolásticos de soberanía popular, sujeto político el individuo, contrato social que luego la Revolución Francesa lleva a cabo. Están en contra de todos estos ideales. Entonces, la solución que plantea es un monarca absoluto, un líder absolutista al servicio de las clases altas, de las clases altas, de los ricos, que con la democracia está maniatando a los ricos, ¿no? Según su idea, está la democracia maniatando a los ricos. Entonces, la solución es poner a un líder de empresa y tratar a la sociedad como un cortijo, como una empresa con dividendos, y poner al mando al jefe de esta empresa, al representante de los ricos y no del pueblo. Esta es la idea absolutista, autocrática, que encaja muy bien con su otro documento, el de recolonización, de poner ahí a Corinas Machados o autócratas emperadores sionistas en Irán, directamente metropolitanos. Entonces, el mecanismo, dice, para lograrlo es salir del juego electoral y del juego de los medios mediante un hard party. Él dice que un hard party, es decir, un partido duro, fueron los nazis. Los nazis en los años 30, lo cita literalmente, no tiene empacho de compararse y de comparar el trumpismo con el nazismo, van desbocados, van a cara descubierta y no tienen ningún inconveniente. Ya han ganado la batalla del relato, la batalla de las ideas, han copado ya los medios, ya Elon Musk ha seguido la estrategia de que hay que apropiarse de los medios, sobre todo de Internet, siguiendo la estrategia de Curtis Yarvin, que dice que la lucha está en Internet, no en la calle como en los años 30. Por eso Elon Musk ha comprado X y Facebook también dio un giro, coincidiendo con el gobierno Trump, y entonces ya lo han conseguido copar. TikTok también lo han comprado ellos, era de China, pero hasta hace poco pues unos sionistas lo compraron, entonces ya han copado todos los medios digitales. Entonces, YouTube lo tienen copado desde siempre, entonces han copado estos tabloides y ahí ya pueden hacer el proyecto de Hard Party. ¿Qué significa Hard Party en Internet? Pues lo mismo que hicieron los nazis en los años 30 en la calle, dice en este documento situación y solución, que la solución es el Hard Party, lo mismo que hicieron los nazis con el partido nazi de violencia callejera y con sus SA, camisas pardas, en las calles, pero llevarlo al mundo cibernético, al mundo digital. ¿Y eso qué es? Pues toda esta campaña de bulos mediáticos, falsosfera, estos terminales, estos tabloides neonazis, bulos, linchamientos, insultos, bullying, fake news, manipulaciones digitales, como aquello analítica que manipuló para que saliera el Brexit, ¿no? Apoyado por Rusia, por cierto. Todos estos fraudes, este fango mediático, que acertadamente lo ha denominado Pedro Sánchez, que consiste en crear bots profesionales pagados, que actúan como soldados, creando noticias falsas, escampando el odio, los discursos de odio, para poner a las masas encuadradas de manera militar y profesionalizada, como el leninismo, al servicio del Hard Party
Heppel, el autor Heppel, que es uno de los filósofos a los que siguen Nick Land y este personaje de su maestro Curtis Yarvin, decía que cómo va a ser la paradoja de las ideas libertarianas o tecnomonarquistas, totalmente reaccionarias y oscurantistas, que no tienen que ver con el liberalismo católico inspirado en la escolástica y la escuela de Salamanca, que cómo va a ser posible a nivel electoral convencer a la mayoría de la población, a las clases bajas, a la masa, de ser desposeída de su soberanía popular y que claudiquen y le regalen totalmente la soberanía a un absolutista, a un rey absolutista, y restaurar un antiguo régimen al servicio de una nueva estamento feudal, que en este caso son los millonarios de Silicon Valley. O sea, volver al sistema de castas, a la sociedad estamental con esclavos. Curtis Yarvin, en una entrevista en el New York Times, defendió, aparte de que defiende el racismo cientificista, hablando de las diferencias de cociente intelectual y todo eso, defiende restaurar la esclavitud, igual que su discípulo Nick Land. Defiende restaurar el esclavismo y un sistema de castas. Así como en el mundo exterior, pues utilizan la anexión, la colonización pura y simple, en el mundo interior, cómo van a convencer a las masas de sus países occidentales para que les entreguen su soberanía popular y ellos puedan esclavizarles. ¿Cómo van a convencerles? Se plantea Heppel, ¿no?, que es este filósofo al que siguen ellos, y lo cita Nick Land en La Ilustración Oscura. Pues es imposible, a no ser que, como dice, que es la solución, situación y solución, por eso se llama el documento, Curtis Yarvin, a no ser que construyendo en Internet un hard party, un partido duro de las cloacas de la red oscura, este partido oscuro, tarea que ya la alt-right empezó a realizar, pero que se ha quedado corta, este Breitbart, el tabloide de Bannon, seguidor de Curtis Yarvin, por cierto, que pone como su principal ideólogo, y a su vez Curtis Yarvin es un discípulo de Julius Evola, un seguidor de Julius Evola, pero sin sus elementos espiritualistas ni esotéricos. Es un materialismo puro y simple, pero eboliano, en su idea de un sistema de castas y de un antiguo régimen totalmente reaccionario, por eso se llaman neoreaccionarios. La única manera es manipulando a las masas con este hard party y convertirlas en soldados de esta idea, tener un ejército de mercenarios pagados en Internet, que a cambio de dinero sean soldados, como lo fueron las SA, al servicio de esta idea reaccionaria y absolutista contra la masa. Esa es la única solución, o sea, no una solución electoral, y así se podrá lograr el objetivo que dice Situación y Solución, que es derrocar al régimen. O sea, lo mismo que quieren hacer en Irán, lo mismo que han hecho en Venezuela, lo mismo que quieren hacer contra Putin, aunque Putin está claudicando mucho, eso mismo lo quieren hacer dentro de las democracias liberales occidentales, dentro de todo el orden liberal occidental, derrocar, hackear al sistema, lo llama Curtis Yarvin, hackear al sistema desde dentro, y no con un mero asalto fallido al Capitolio, que también estaba dentro de esa estrategia, sino un hackeo. Por hackeo no está usado al azar, sino que esta batalla es en cibernética. Un hackeo a través de la creación de bulos y de una nueva conciencia en Internet que construya un nuevo clima, una nueva atmósfera que deslegitime a las instituciones, y con toda esta jerga que están creando de globalismo, Bruselas, islamoizquierdismo, más estos conceptos fuerza que emplean, remigración, recolonización, para que las masas estén ya aclimatadas perfectamente para ponerse ellas mismas, para que la masa, ellas mismas, se pongan la soga. Aquí sería como un leninismo al revés, en el sentido que Lenin decía que el burgués fabricaría la soga que luego le pondrían al cuello. Aquí, en el plan de Curtis Yarvin, es la masa la que va a comprar con clics y dentro del mundo digital la soga que sus amos absolutistas le van a poner al cuello en agradecimiento de los servicios prestados. Vamos a leer cómo Matt Walsh, este bloguero, que ha sido retuiteado, este tuit ha sido retuiteado por el vicepresidente de Trump, Vance. Este Matt Walsh, que es uno de los miembros del equipo A, se autodefine como fascista teocrático. Fascista sí, teocrático como no sea de estos emperadores que se convierten en Dios a la manera de Firaón, que ellos quieren convertirse en Dios, mejor dicho, porque sus colegas son totalmente ateos, tanto Curtis Yarvin como su discípulo
este Land, ¿no? Nick Land. Peter Thiel, el que les financia, habla de mesianismo y la lucha contra el anticristo de esa manera retórica, igual que Dugin, refiriéndose a el mundo globalista del orden liberal basado en reglas, el orden global basado en reglas que defendía el otro día Felipe VI. Ellos a ese orden basado en reglas de derecho internacional y en ley natural lo llaman el reino del anticristo. Y se supone que lo suyo es lo mesiánico, ¿no? Eso es el que les financia Peter Thiel. En cambio, ellos, Land y Yarvin, no hablan nada de esto, porque son ateos integrales transhumanistas, igual también que este mesiánico transhumanista que es su capo, Peter Thiel, ¿no? Entonces, lo que dice Matt Walsh, que se autodefine como fascista teocrático, es que él también está con esta idea de recolonización que popularizó Curtis Yarvin. Dice en su tuit que ha retuiteado Vance, abrimos comillas, doy un apoyo total a la idea de convertir otros países de nuestro hemisferio en vasallos subordinados a los Estados Unidos. Esta es la definición misma de una política exterior de América First, cerramos comillas, y no solo de su hemisferio, van a por Irán también, y a por lo que sea. Bueno, Groenlandia se supone que sí que la ponen en su hemisferio. Pero esta idea de America First era un grupo neonazi vinculado al aviador Lindbergh, al aviador americano Lindbergh que creó el Partido Nazi de América. De ahí viene America First, a la que citan congresistas del Partido Republicano trumpistas, ¿no? Y este bloguero sin empacho alguno, popularizando esta jerga y estos conceptos nazis. Por eso lo llamamos, no de manera retórica, Cuarto Reich, aparte de que todos ellos son descendientes de jerarcas nazis alemanes, como Kass, el de Chile, o Elon Musk, Trump, descendientes directos de nazis, aparte del saludo nazi explícito de Bannon y de Elon Musk por 2 veces. Y luego las ideas que plasman sus teóricos aquí, comparándose directamente con el partido nazi, Curtis Yarvin, el Hard Party, que ahora se tiene que trasladar a Internet. Entonces, vasallos, llama vasallos, o sea, estos de la gusanera fascista que aplauden la entrada estadounidense de la bestia rubia y del Cuarto Reich en Venezuela, y estos iraníes golpistas, rebeldes, nazis también, son vasallos. No lo digo yo, se lo ha dicho uno de sus jefes, amigo americano, Matt Walsh, vasallos. Corina Machado, vasalla. Reza Pahlavi, vasallo. Vasallos, pero por encima de otros vasallos en peor situación aún. Pero todas esas masas que aplauden la caída de Maduro son vasallos. No lo digo yo, se lo han dicho sus amos, sus jefes, vasallos. O sea, todos los seguidores del relato y la narrativa angloamericana y que aplauden y están alborozados porque haya caído Maduro, y esos iraníes que están encantados de que caiga el régimen de la República Islámica de Irán, sois vasallos. Os lo dicen vuestros jefes, vasallos. Vamos a ver ahora de qué trata el libro de Nick Land, La Ilustración Oscura, este manifiesto, un libro de unas 150 páginas, manifiesto de este movimiento neoreaccionario, neoabsolutista. Siempre están con lo de neo, ¿no? Esta jarca, ¿no? Neonazis. Este personaje es el discípulo de Curtis Yarvin, el principal discípulo, y en su libro, Nick Land, La Ilustración Oscura, empieza diciendo, vamos a hacer un resumen somero, y luego pasamos a cómo Irán ha llegado a esta situación. Vamos a entender cómo Irán está en la picota y está tras la pared, cómo se ha podido quedar sola Irán. Luego vamos a ver la ideología que hay detrás de este asalto, y después cómo Irán ha llegado a la situación de ponerse en esta situación calamitosa. Dice Nick Land en La Ilustración Oscura que democracia no es lo mismo que libertad. Él apuesta por la libertad y está en contra de la democracia. Después, en posterior capítulo, dice que la democracia parlamentaria lleva a la morbidez y a la destrucción de las sociedades y al suicidio. En eso no le falta razón. Utiliza el argumento de que, como los gobernantes están de paso, se tienen que endeudar, tanto para robar como para contentar al electorado, se endeudan y les da igual destruir el capital del país porque ellos están de paso y, si te he visto, no me acuerdo. Pero el error que comete con esta demagogia populista que él hace, paradoja que también un absolutista haga demagogia populista y no
y no vaya al grano y hable claro de que lo que quiere es, luego sí que lo dice, ¿no? Pero toda esta demagogia sobra. Si él ya se está poniendo en la situación de reivindicar la autocracia más extrema, esclavista, no hace falta que nos lo vendas. O sea, si él está en contra de todo el electoralismo, no lo venda, o sea, imponlo directamente, ¿no? O con un exabrupto, imponlo con un exabrupto. No hace falta que vendas nada. Claro, el producto no se vende de ninguna manera, ¿no? Más que a ellos mismos, ¿no? Su jefe mismo decía quién va a comprar esto, ¿no? El filósofo al que dice, ¿no? Que hemos mencionado antes, ¿no? Jefe, ¿quién va a comprar esto? Entonces, el error que comete es, porque lo de esta gente no es argumentar, precisamente, es la dialéctica de los puños y las pistolas, como decía José Antonio, el fascista modelo de ellos, pero no el argumentar. De hecho, él se opone a la dialéctica, se opone a los argumentos, igual que José Antonio en su libro lo dice, en La Ilustración Oscura. Mete en el mismo saco aquí a estos errores del parlamentarismo, a estos vicios del parlamentarismo, mete a la soberanía popular y al concepto mismo de democracia, pero la democracia no necesariamente ha de expresarse por la vía del parlamentarismo, que es verdad que conduce a vicios, sino que los teóricos de la democracia, ya sea Francisco Suárez, el escolástico o Rousseau en el contrato social, ellos no apostaban por una democracia parlamentaria. O sea, este demagogo manipula y miente. Ellos apostaban por una dictadura, pero una dictadura al servicio del pueblo y de la soberanía popular. Es decir, una dictadura democrática. Justamente la idea del chavismo o el caudillo patria-pueblo en el libro de Censores, o la idea de Fidel Castro, o un poco la idea de Putin y la idea de Khomeini. Es decir, están manipulando. La democracia no se reduce al parlamentarismo. Qué fácil demagogia, ¿no? Puede haber una democracia y debería ser, o sea, el mejor sistema democrático es una dictadura al servicio del pueblo, pero no lo que él plantea, una dictadura al servicio de las clases altas, un absolutismo al servicio de las clases altas, no al servicio del interés general y de las mayorías. Entonces ya la primera manipulación que hace una falsa contraposición, parlamentarismo, dictadura, como si no pudiera haber dictadura de la otra bancada, del otro color. Es decir, una dictadura democrática al servicio de las masas, al servicio de las muchedumbres y no al servicio de las élites, como él plantea. El tercer punto es que le hace un diálogo, establece un diálogo con Dawkins, este darwinista, ateo, que niega la existencia de Dios, y él aplaude todo su discurso cientificista, darwinista, etcétera, pero le reprocha que se saque de la manga el concepto hegeliano del Zeitgeist, espíritu del tiempo, para defender el progresismo y la idea de la igualdad de las razas humanas. Y él le dice que como que si él es tan malthusiano, tan darwinista, tan cientificista y tan positivista, Nick Land es un positivista extremo. ¿Cómo puede ser luego que luego te vendas, según él, a la catedral? Es decir, a la ideología del cosmopolitismo progre, de la woke Bruselas, en la jerga que ellos usan, y del globalismo liberal y demás. Y digas que los individuos son iguales y las razas son iguales y que no hay determinismo biológico, sino que todos nacemos buenos e iguales, ¿no? Dice, ¿cómo puedes vender ese relato? Aquí cita él mismo, Nick Land, un texto de su maestro Curtis Yarvin, que es para echarse a temblar. El texto dice aquí, que con su Nick Bolburn, que es el que usa en su blog Curtis Yarvin. Dice Curtis Yarvin, y viene precedido por esta explicación de Nick Land, que le dice, esto ya no es una reacción libertaria, sino que esto es oscuro y temeroso, o sea, que genera pavor, O sea, que esto ya es reacción pura y dura, neoreacción, ya supera al libertarianismo, y supera el nazismo también, porque el nazismo al menos pues tenía una idea de socialismo, de racismo biológico, que es repugnante, pero es que esto es peor aún. ¿Puede haber algo peor que el nazismo? Sí, esto. ¿En qué sentido es peor? Que planean un sistema de castas, los nazis también eran esclavistas, pero al menos al servicio del pueblo alemán, ¿no? De la masa alemana. Ellos ni siquiera quieren contentar a una masa paisana. Ellos ya es absolutismo extremo de una oligarquía de millonarios sin ningún colegueo ni ninguna simpatía, entre otras cosas, porque ellos son, por ejemplo, Curtis Yarvin el judío, por cierto. Curtis Yarvin el judío, y ellos no tienen ningún arraigo ni ningún colegueo con la masa de hecho, él está confrontando continuamente en su libro La Ilustración Oscura con el nacionalismo blanco, al mismo tiempo que acepta su racismo,
pero por otro lado dice que su proyecto supera racismo. Curtis Yarvin, llamado en su blog Molbook, abrimos comillas, es el siguiente. Dice Curtis Yarvin: con toda seriedad, ¿cuál es la evidencia para el fraternalismo? ¿Por qué es que el profesor Dawkins cree que todos los neohomínidos nacen con potencial idéntico de desarrollo neurológico? No lo dice, tal vez porque piensa que es obvio. Cerramos comillas. Es decir, tanto él como su maestro Yarvin cuestionan la igualdad esencial de la raza humana. De hecho, no creen en la idea de hombre, igual que Dugin, que dice quitémosle las comillas a hombre. Y no solo que digan lo que puede ser obvio, que unos nazcan con una potencialidad en un sentido, otros en otro, aunque ellos ignoran, porque ignoran la metafísica, que el espíritu es uno y que las potencialidades espirituales son una, otra cosa, las potencialidades del ego, pero en espíritu todos somos uno, lo que ellos niegan por su negación de la metafísica y su positivismo, son positivistas extremos, pero además vinculan esto con el colectivismo racial y utilizan para ello la estadística, como si la estadística fuera una ciencia a tener en cuenta, ¿no? Como si la estadística fuera una ciencia a tener en cuenta. Utiliza Niglan continuamente la estadística como prueba de que ciertas razas pues van en una dirección en otra, generando como patrones colectivistas. Una idea absurda de este pensamiento positivista, cientificista, extremo, absurdo, ¿no? Luego él defiende la autocracia en contra de la democracia, es decir, el poder para y por unos pocos en contra de la democracia, y defiende la idea que ya tenía Nietzsche de que toda esta idea de orden global basado en reglas, de democracia, de progreso, de progresismo, de igualdad de la humanidad, no deja de ser una secularización, él dice, del calvinismo. Un secularismo que viene del calvinismo, lo llaman la catedral, y esto recuerda a lo que decía Nietzsche del último hombre, ¿no? La idea nietzscheana del último hombre. Pero qué curioso que ellos imputen al calvinismo esta genealogía cuando ellos provienen totalmente del calvinismo. Niglan es inglés, Curtis Yarvin es un judío estadounidense. Ellos sí que vienen totalmente de la reforma luterana que ellos critican, porque defienden el antiguo régimen absolutista, pero vienen totalmente de ahí porque se oponen como Lutero a la idea de ley natural, a la idea de gracia en la naturaleza, a la idea de soberanía popular, a la idea de derecho de gentes, de derecho internacional, de moral objetiva, etcétera, etcétera, y defienden la ley de la fuerza, que es el principio luterano, ¿no? El derecho divino de los reyes, que defendía Cromwell, etcétera, el derecho a la fuerza, que es lo que ellos defienden, y de ahí, de este luteranismo, pues viene absolutistas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los que son de origen calvinista son ellos. Luego defiende otra idea en otro de sus capítulos, que es el secesionismo. El secesionismo blanco lo llama con el concepto de huida blanca de los barrios que asocia con la delincuencia, con los migrantes, con los negros. Es totalmente un discurso antinegros, este documento deplorable de la Ilustración Oscura. Y dice que los blancos tienen que huir de dos cosas, de la dialéctica, o sea, es como José Antonio, que no está por la dialéctica, sino por la dialéctica de los puños y las pistolas, argumentar no es lo suyo, como vemos, y está en contra de la convivencia también, de la convivencia, o sea, tanto de la convivencia en el plano del discurso como de la convivencia física, y plantea este concepto anglosajón de la huida blanca, huir y que los blancos se desplazan a suburbios, Finalmente, él busca la síntesis intenta superar por la derecha, es decir, como Ébola, ¿no? Ser todavía más derechista que el nacionalismo blanco, a pesar de que le reconoce que tienen razón los blancos en establecer diferencias por categorías raciales y potencialidades superiores en los blancos respecto a los negros. Eso se lo reconoce al nacionalismo blanco, pero a pesar de ello dice que hay que ir más allá, un positivismo todavía más extremo que el materialismo del racismo blanco y lo que él llama constructivismo social, que asocia al progresismo y a las ideas de izquierda, o sea, que sería la política, la cultura, lo que moldea al hombre y no
lo determinista, lo fatalista de la biología o de la genética, que lo vincula al pensamiento conservador. Él hace la síntesis entre ambos postulados, él continuamente ataca al postulado progresista, pero al postulado conservador de que es la genética y el fatalismo lo quiere exagerar, exacerbar, uniéndolo con una idea del progresismo de ingeniería social. ¿Cómo vincula ingeniería social con el fatalismo y con la primacía de lo positivista y de lo biológico? Pues con lo que él llama biónica, que es, palabras más crudas, el transhumanismo. Él defiende totalmente el transhumanismo y él dice que cuando el transhumanismo pueda perfectamente aplicarse en ingeniería social a masas humanas, se habrá acabado el debate entre, por un lado, deterministas, biologicistas, conservadores y progresistas, constructivistas sociales que dicen que lo que hace al hombre es la cultura y los otros que dicen que lo que hace al hombre es la genética. Él dice, con la biónica, con el transhumanismo, operando cambios en la genética, cambios realizados a voluntad, cambios realizados, ese sería el elemento progresista, a voluntad, pero el elemento conservador sería que esos cambios son fatídicos, esos cambios son deterministas. Entonces ahí hace la síntesis, que para él el transhumanismo es la síntesis relativista, nihilista, extrema, en busca de sintetizar estos dos principios, ¿no? Así acaba el libro. Recuerda esto a Jung en El Trabajador, cuando dice que el liberalismo se va a autodestruir desde dentro, y es cierto que este transhumanismo, Jung decía, por primera vez la revolución se vuelve contra el interior del hombre, ¿no? Este transhumanismo permite destruir las bases del liberalismo, que es la igualdad de los hombres, el contacto social, la primacía del sujeto político, el individuo, etcétera, etcétera, ¿no? Si se nos permite hablar así, pasamos al segundo apartado, cómo Irán se ha puesto en esta situación. Estamos con el régimen, con la República Islámica de Irán totalmente, es el último reducto prácticamente que le queda al imperio angloamericano para destruir un orden global basado en reglas, para destruir el globalismo e imponer algo que es muchísimo peor que el globalismo, que es una idea global de derecho internacional, de convivencia, de orden basado en reglas, que es imponer pues, lo opuesto al globalismo y el clave imperial, que es la barbarie, el salvajismo, el desorden basado en la fuerza, en la ley de la selva, ¿no? El pecado original, si se permite hablar así, del régimen de Irán fue que Seyyed Abdul Qasem Kashani, que es el que se rebela contra Mossadegh y apoya al Shah, lo hace por buenas razones, para evitar la secularización, y continúa con la nacionalización del petróleo, pero su pecado original es ideológico en el sentido de que apoya a Hassan al-Banna, la idea de Hassan al-Banna, o eso parece, por lo que hemos podido investigar. Ali Sharistani, que fue el filósofo de la revolución iraní, ya después, cuando se exilia por segunda y última vez ya el Shah, que no quiso ceder a Kashani, a este clérigo chiita, no quiso ceder en revertir la secularización que había sido iniciada por Mossadegh. Entonces empieza la revolución iraní de Khomeini, que culmina en 1978, y el filósofo de la revolución es Ali Sharistani, que había estudiado en la Sorbona en París, es seguidor de Heidegger, pero también, pecado original, entre comillas, pues es que era seguidor de Qutb, de Sayyid Qutb, que lo chiitiza, muy desagradables de Qutb, atacando a Sayyidina Usman, de radiallahu anhu. Y aquí el chiismo ya de entrada es un pecado original como doctrina, ¿no? Que en este caso pues puede, y estos ataques, falta de respeto, insultos a Sayyidina Usman, radiallahu anhu, y otras cosas en las que pueden caer los chiitas, si en efecto caen ahí. Ali Sharistani no lo hemos leído, pero sabemos que está con Qutb, y Qutb en este libro, La justicia social del Islam, incurre en estos desagravios. Pues no vamos a pronunciarlo, pero el que se tenga que pronunciar, es una auténtica calamidad estos ataques que pueden ser considerados, pueden llevar a la apostasía, al kufr. No vamos a entrar en si en este caso fue o no fue, por eso se lo dejamos a los muftis, a los expertos en la materia. Pero que pueden llevar, eso es obvio, y que es una calamidad también es obvio.
Pero esta vinculación con los hermanos musulmanes, tanto Qutb como Banna, el fundador de los hermanos musulmanes en Egipto, Qutb, uno de sus teóricos principales, que además los radicalizó aún, luego pues Nasser lo mató. Parece que él tenía buenas intenciones, dijo Sheikh Ibrahim Niass, pero sus ideas eran las de Qutb, nos referimos, totalmente desviadas, ¿no? Pero este pecado original, entre comillas, del régimen, este vínculo con los hermanos musulmanes, no les ha traído nada bueno, porque los hermanos musulmanes, a lo largo de la historia, se han caracterizado por favorecer a Occidente. Por favorecer a Occidente. Este libro, El juego del demonio, habla de este colegueo entre los hermanos musulmanes y Occidente. El libro exagera y comete errores, como decir que la revolución de Khomeini fue apoyada por Occidente. Es falso, no es que fuera apoyada, sino que Occidente se mantuvo equidistante, no intervino porque no le convencía a ninguno de los dos bandos, ni el bando continuista de Mossadegh, que había sido derrocado por Kashani, o sea, ni el bando de continuista porque nacionalizaba el petróleo, ni tampoco lo que pudiera venir, que no sabían lo que era, de Khomeini. Como lo que había no les gustaba, pues tampoco impidieron, simplemente eso, tampoco impidieron, como suelen hacer, que Khomeini tomara el poder, pero eso no significa que estuvieran a favor ni que lo apoyaran. Y de hecho luego Khomeini continuó con la nacionalización del petróleo, o sea que si ellos querían ahí esperar algo, les salió mal la espera, les salió mal para sus intereses. Pero este pecado original que decimos, entre comillas, una expresión, en Islam no hay tal cosa, salvo lo que es la caída del hombre del paraíso y el estado latente en que se encuentran sus potencialidades hasta que no haya una vía iniciática, pero eso es otro tema distinto a cómo lo entiende el cristianismo. Este pecado original de alianza con los hermanos musulmanes, que los hermanos musulmanes siempre han apoyado a Occidente y no le han generado cosas buenas para el mundo islámico, sino todo lo contrario. Estaban detrás de la caída de la desestabilización y la rebelión en Túnez, de la caída de Mubarak, la desestabilización en Egipto, que luego fue corregida, y de la caída de Gaddafi y de la caída de Assad, la caída de Assad y las intentonas que hubo contra Assad hijo y contra Assad padre. Es decir, siempre al servicio de los intereses angloamericanos. Actualmente los hermanos musulmanes tienen su principal plataforma en Turquía, con su filial turca, los Vilas Golus, creo que se llama, y en Qatar, ahí tienen sus principales plataformas, y estos países, pues no en vano, han sido los impulsores, ayudantes de Golani, el ejército turco colaboró para derrocar a Assad. Es decir, Turquía pertenece a la OTAN y siempre al servicio de los hermanos musulmanes, esta secta, siempre no quiere decir que haya gente buena, ingenua, inocente ahí, pero su cúpula, sea por una cosa o por otra, sea consciente o inconscientemente, sea por lo que sea, pero en este caso pues nos limitamos a los hechos, siempre al servicio del imperio angloamericano. Y el error de cálculo o ideológico o lo que fuera que cometió el régimen de Irán fue pensar que apoyarse en estos hermanos musulmanes y apoyar las felonías que los hermanos musulmanes hacían contra países sunitas, por el sectarismo chiita, apoyaron estas felonías, pensaban que a ellos eso les iba a beneficiar. Y ahora se encuentra el régimen de Irán solo, sin que nadie le apoye, más que los hutíes del Yemen, sin ningún apoyo. Putin le va a dejar tirado, como dejó tirado a Assad, sin ningún apoyo, y que esto de las primaveras árabes que Irán apoyó, pues ahora se mueve contra ellos, ¿no? Ahora se mueve contra ellos. El que la hace la paga, ¿no? De algún modo, ¿no? Y vamos a dar las pruebas de cómo el régimen de Irán, remitimos a ellas, si son falsas pedimos perdón, el que las quiera comprobar, pues que tire del hilo. En 2011, cuando se producen las primaveras árabes, que empiezan en Túnez, continúan en Egipto, culminan con Gaddafi, y la última ya en este 2025 con Golani contra Assad, alhamdulillah que no se pudo consumar esa intentona de la generación Z en Marruecos y fracasó, ¿no? Gracias a Dios, fracasó. Pues tenemos que cuando hubo la revolución de Túnez y de Egipto, Khamenei, Larry Hani, que era el presidente del Parlamento iraní, Larry Hani, dice que desde en el periódico, esto está en el periódico, en el tabloide digital, La Voz de América, Voice of America, abrimos comillas, dice, desde el día 1, o sea, desde lo de Túnez, hemos apoyado la primavera. Esto lo dijo
Larijani. Luego hay una web que se llama iranprimer.usip.org, que esta web, en la que escribe Semira Nikou, da una serie de datos de declaraciones del régimen de la República Islámica de Irán a favor de estas primaveras árabes. Tenemos que que las denominaron, y también refiriéndose a lo de Libia, como despertar islámico. Pero al mismo tiempo, eso es cierto, Khamenei reprochó la instrumentalización de Occidente y la intervención de la OTAN en Libia. Se oponían a la intervención de la OTAN en Libia y el robo del petróleo libio por parte de Occidente, pero sí que apoyaban a los rebeldes declarativamente, por lo menos, o sea, declarativamente apoyaron claramente a los rebeldes, lo llamaban un despertar islámico, pero estaban contra el intervencionismo occidental. Es absurdo e ingenuo pensar que una cosa no conduce a la otra, como todos estos ejemplos que hemos tenido de Irak, por cierto, que ellos apoyando los intereses angloamericanos contra Saddam. Bueno, y el lamentable papelón en 2003, cuando Bush atacó las guerras de libertad duradera, esa invasión de libertad duradera, la farsa de armas de destrucción masiva contra Saddam Hussein. Ahora a ellos se les vuelve en contra. Bahrein, que hubo también una primavera árabe contra el emir al-Jalifa, pues Irán también se posicionó a favor de los rebeldes, que por cierto eran chiitas, según recoge esta web que hemos citado. Y según recoge esta web que hemos citado, el periódico La Guardia Revolucionaria iraní apoyó la rebelión contra Gaddafi. Gaddafi, que fue el mártir, uno de los más gloriosos héroes contra el poder angloamericano en el mundo. Y que él se llevaba, igual que Putin antes de que los angloamericanos metieran su pezuña hendida, igual que Putin, pues se llevaba bien con la Unión Europea. Gaddafi se llevaba bien con Aznar, se llevaba bien sobre todo con Berlusconi, que tenía una gran amistad, incluso con Sarkozy, que ahora luego le procesaron por haber tenido negocios y ha llegado a estar en la cárcel, ¿no? Sarkozy por esto. No sé si por sus negocios con Gaddafi o por otro asunto, pero tenían todos una buena relación con Gaddafi. Pero aquí viene una declaración pues más clara. El 4 de febrero de 2011 dice Khamenei, esta vez Khamenei, que esto de las primaveras árabes es una ira sagrada y un despertar islámico. Y llamó a Mubarak dictador traidor. Esto Khamenei, refiriéndose a lo sucedido en Egipto, estaban ahí los hermanos musulmanes maniobrando contra Mubarak. Finalmente Sisi recondujo la situación después de inconstitucionalidades en las que a todas luces, según los juristas, incurrió Morsi, representante de los hermanos musulmanes. En Túnez también se les apartó del poder por ahora. Lo que pasa es que el presidente que hay ahora ahí pues está haciendo unas campañas, un papelón de racista contra los inmigrantes negros, y ese es otro tema. Y Occidente le está pagando por acoger deportaciones de africanos subsaharianos que los deporta a Europa. Creo que la Meloni está y le paga a él para que se los quede, y al mismo tiempo que se los queda luego hace esa campaña. O sea, lamentable. Pero de momento parece que los hermanos musulmanes han sido controlados ahí, que estos, la experiencia nos enseña que son lo peor de lo peor, a nivel de los intereses de la umma islámica. Lo hemos visto con lo que provocaron con Gaddafi, lo que ha provocado con Assad, etcétera, etcétera. No en vano, tanto en Argelia como en Marruecos. En Argelia están terminantemente prohibidos, como lo estaban con Assad. En Marruecos están semi-prohibidos o existen algunas filiales, pero están muy controladas y no tienen poder alguno, ¿no? Bueno, tenemos otra cita más, que Larijani, el presidente del Parlamento iraní, dijo el 30 de enero de 2011, esto lo recoge el tabloide Pakistan Today, el tabloide pakistaní Pakistan Today, dijo el 30 de enero de 2011, ese día que lo recoge este tabloide Pakistan Today, abrimos comillas, la voz valiente del pueblo egipcio, voz revolucionaria de la revolución, o así. El presidente del Parlamento apoya y también declaró el Parlamento, abrimos comillas, el Parlamento apoya el levantamiento de los pueblos tunecinos y egipcio. Bueno, ahí tienes el resultado de tu apoyo.
ahí tienes el resultado de tu apoyo. Que ahora esa secta que destruyó los Estados Árabes, como era el deseo de Shimon Peres, el sionista, que dijo ojalá caigan todos los Estados Árabes, casi cae el Egipto, luego Sisi lo recondujo, casi cae Túnez, Gaddafi sí que cayó, Al-Assad cayó, intentaron con Marruecos también, al parecer, con esa generación Z, aunque Palacio lo pudo encauzar y controlar, y en Irán ahora es lo siguiente, porque el socio principal de Irán, que era Assad, ¿quién es el que lo echa atrás? Pues ese conglomerado de rebeldes, ISIS, Al-Qaeda y los musulmanes estaban también por ahí, y apoyado Golani, ese terrorista golpista, salafista, no metemos a todos los salafistas en el saco ahí, es una ideología en sí misma negativa, que viene de la salafilla en la que luego se inspiran los hermanos musulmanes, en sí misma negativa, pero no quiere decir que todos los salafistas sean esta cosa. Hay muchos ingenuos, muchos que por ignorancia, etcétera, lo mismo pasa en el chiismo, pero el salafismo llevado al extremo, y sobre todo es la idea esta de rebelión y de hacer takfir o de decir que si no se aplica la sharia y yajiría, son ideas absurdas. Dentro de la sharia está que no se aplique. O sea, el no aplicar la sharia en determinadas circunstancias es sharia también. Hay una cosa que se llama maslaja, interés general. Si el interés general dice que no conviene aplicar ciertos puntos de la sharia porque perjudica el interés general, es sharia el no aplicarlos. Y de hecho no sharia el aplicarlos. O sea, ellos en cambio lo cogen como una cosa sí o sí, además mal, o sea, lo cogen mal porque están contra el sufismo, los wahabistas lo mismo, son parecidos a ellos, sacan los hadices, los interpretan como les da la gana, sin escuelas jurídicas, sin nada, da capo, o sea, de cabeza, con voluntarismo, sin más, y haciendo lo que le da la gana, hacen su interpretación propia, el libre examen, digamos, y se lanzan ahí a machamartillo a aplicar lo que ni siquiera entienden y lo que además manipulan. Es un auténtico servicio a los imperativos angloamericanos, toda esta secta, ¿no? Entonces, claro, Turquía y Qatar fueron los que, junto a Estados Unidos, Occidente, etcétera, pero Turquía de manera operativa, logística, incluso con su ejército, los que apoyaron a estos rebeldes. Y tanto Turquía como Qatar son las dos plataformas principales del apoyo a los hermanos musulmanes, que incluso Turquía están en el poder. Erdogan es de ellos, de su filial turca, ¿no? Entonces, los hermanos musulmanes en su filial turca, que es Erdogan, y Qatar, que son los principales promotores de los hermanos musulmanes, destruyeron al principal aliado de Irán, que es Assad. Entonces, ¿de qué le sirvió a Assad promover la primavera árabe de los hermanos musulmanes? Y a esta secta tenemos el resultado que luego se le ha vuelto en contra. Entonces, este ha sido el error estratégico total, no sé si por geopolítica de bajos vuelos y no metapolítica, por puro interés inmediato de que sus desavenencias regionales pues, con los Estados Unidos, con Gaddafi se llevaba muy bien al principio, pero se torció todo en 2011 por unas cuestiones que le acusaban de haber detenido a uno de líderes de la República Islámica de Irán, a Gaddafi, ¿no? Una serie de cosas, de rumores y tal, se torció, se llevaba muy bien. Gaddafi felicitó a Ahmadinejad por su victoria. Libia fue de los primeros estados en reconocer la revolución de Khomeini, pero se torció y se dedicó Irán a apoyar las revoluciones árabes, pensaba que así sería una forma de legitimarse ante su público, un instrumentalismo político, sea por lo que fuera, pero se dedicó a eso. Y ahora se lo pagan así estos mismos actores que realizaron las primaveras árabes, este apoyo declarativo de Irán se lo devuelven y se lo pagan así. Pues una falta de ideas correctas, pues llevan a esto, ¿no? Decía el libro La guerra oculta, escrito por unos reaccionarios con los que no comulgamos en absoluto, de Ponsis y Malinsky, decían que el error de los que se oponían al vendaval del modernismo, ellos son como estos LAN y demás, o sea, unos reaccionarios. O sea, este vendaval, que es lo que ellos dicen el globalismo, critican también las ideas de libertad popular, o sea, de soberanía popular, de contrato social, a continuación, en abstracto, que es el siguiente, que
sus oponentes, en lugar de oponerse juntos a ese vendaval, explotaban sus desavenencias internas por política de bajos vuelos. Por ejemplo, pone el ejemplo de que Bismarck se enfrenta a Francia, siendo que eran estados reaccionarios ambos en ese momento, y Bismarck utiliza el vendaval, es decir, la Comuna de París, para desequilibrar a su competidor regional. Esto, si lo aplicamos, el vendaval lo sustituimos por imperio angloamericano, pues ese es el error que ha hecho Irán, lo mismo que en su momento, pero en el campo reaccionario, hiciera Bismarck. El error de Irán, pues, ha sido, en lugar de sumar fuerzas con todas las víctimas del imperio angloamericano, explotar desavenencias de rivales regionales, aun cuando era el imperio angloamericano el que estaba atacando a sus rivales. Y Roma no paga a traidores, dice el refrán, ¿no? En cualquier caso, estamos con el régimen de Irán, pero desgraciadamente parece inminente su caída. Dios no lo quiera y gracias por todo. As-salamu alaykum.